Paola, soy terapeuta respiratorio en la ciudad de Medellín. Llevo más de 20 años en el ejercicio en el ámbito de la salud. Desde el año 1997 he venido trabajando con enfermedades respiratorias y con pacientes oxígeno dependientes. Pues he dedicado mucha parte de mi vida a distintos roles en el ámbito asistencial, administrativo, operativo, comercial. Tengo una especialización en ventilación mecánica crónica en la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Tengo un fellowship, una certificación como experto en metodología para la ventilación mecánica no invasiva del International Ventilation School. Tengo una certificación como experto en enfermedades neuromusculares del Instituto Charité de Berlín. Y tengo una maestría en marketing estratégico en salud y un posgrado en salud pública. Trabajo lidero una parte de desarrollo de asesoramiento del Comité de Gestión de Riesgo y Crisis en Salud para el Departamento de Antioquia, la Secretaría de Salud de Guayaquil en el Guayas, la Secretaría Distrital de Salud en Lima, en Perú, y el Comité de Gestión de Riesgo para la Gobernación de Antioquia en la Mesa Sectorial de Salud de Antioquia. Y en mi tiempo libre trabajo con una compañía de equipos médicos. ¿Pero partidito? No. Bueno, pues les agradezco la invitación, el espacio. Este espacio se suscita obviamente por la crisis que estamos viviendo con la pandemia del COVID. Para todos los que están en la parte asistencial en estos momentos en la línea de frente, pues están viviendo una realidad bastante compleja, y no tanto por la severidad o la siniestralidad de los pacientes que están llegando a los distintos servicios, sino principalmente por la limitación de los recursos. Y tenemos una disyuntiva muy compleja hoy en los distintos ámbitos de salud, y es que la demanda ha superado la oferta en servicios asistenciales. Este incremento de la demanda obviamente ha colapsado el talento humano en salud, pero también ha colapsado la infraestructura. Y uno de los colapsos grandes de infraestructura está con respecto al tema del oxígeno. Y la idea es aprovechar pues como este espacio, esta invitación que nos hace Paola, para conversar un poco, más que ser acá una presentación magistral, poder dar un espacio de interacción, resolver dudas, basarnos en planteamientos y situaciones reales y buscar las mejores herramientas que nos ayuden a mitigar un poco esta crisis. Y pues lo que quiero es, desde mi experiencia como profesional de la salud y como persona que duré más o menos 10 años ligado a la industria de las compañías de los gases medicinales, y obviamente por mi trabajo en la parte de tecnología de equipos biomédicos, pues también poderles dar algunas ideas y algunos aportes. Entonces, Paola, tú me dirás cómo quieres que desarrollemos el conversatorio. Tengo algunos slides que organicé a último minuto como para guía, pero igual estoy abierto a tu propuesta. Estás con el micrófono apagado, Paola. Paola, tienes el micrófono cerrado. Ahora sí. Doctor Javier, lo dejo todo a su disposición. Nosotros escuchamos el conversatorio. Yo no sé si solo a mí o se te fue la onda. Pues me imagino que las demás personas tendrán la opción de habilitar el micrófono. Cuando gusten hacer alguna pregunta, pues vamos a estar abiertos. No tengan ninguna restricción en interrumpir, en levantar la mano o en preguntar. Bueno, entonces entremos un poquito en materia. Pues estos son términos que para los que estamos en la práctica clínica cotidiana son bastante comunes y bastante familiares, y es tener la claridad de que el oxígeno igual es un medicamento, y como medicamento tiene un comportamiento en farmacocinética, farmacodinamia, y obviamente depende del mecanismo de administración. Entonces, la farmacodinámica de este medicamento dependerá del mecanismo de administración y obviamente de la capacidad de captación que tenga el individuo. Aquí estamos hablando de que dependemos no solamente de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, sino también cómo está el proceso del lecho de distribución de oxígeno y la capacidad de captación de energía que tenga la célula y la mitocondria para que pueda ser un proceso funcional
ese proceso estaría basado en la farmacocinética, que dependerá a su vez de la distribución, dependerá del metabolismo y dependerá de la excreción que pueda tener el organismo del individuo, obviamente basado en los distintos niveles de estrés tisular que tenga el paciente. Y la administración, que dependerá fundamentalmente de la vía que utilicemos para administrar o para enriquecer el paciente a nivel de sus tejidos, que tendríamos la vía inhalatoria como canal predilecto y más fácil en nuestro diario laborar, y los gradientes de difusión, que particularmente tendríamos la oxigenación con membrana extracorpórea. Ahora bien, pues el objetivo, como todo lo tenemos claro, es corregir la hipoxemia en el paciente, mejorar toda la parte de aporte de oxígeno tisular y definitivamente mantener la vida en los pacientes. Trabajamos mucho con variables hoy fisiológicas de primera mano, como sería el oxímetro, donde la oximetría de pulso se vuelve una herramienta bastante eficiente, o más bien bastante representativa de la cantidad de oxígeno que pueda estar siendo transportado por la oxihemoglobina en el paciente. Sin embargo, es muy importante y hay veces se nos olvida tener claridad de que si yo tengo el paciente saturando 98%, pero tiene una hemoglobina de 5, no necesariamente está bien oxigenado. Voy a tener una desviación importante de la curva de disociación de la hemoglobina por ineficiencia en el proceso de transporte. Y también puedo tener un paciente con una policitemia o una poliglobulia bastante marcada, donde puedo tener una saturación alta, pero no necesariamente me está implicando una adecuada liberación de oxígeno a los tejidos, lo que me representará también fallas a nivel tisular, representadas en este paciente como una hiperproducción de células rojas y obviamente un incremento en la viscosidad del lecho vascular, y esto puede desencadenarnos complicaciones hemodinámicas importantes. Y al final, pues lo que tendríamos que hacer es un análisis de cuál está siendo el consumo y el aporte de oxígeno a los tejidos, el consumo pues determinado por el delivery oxygen, que sería el DO2, y ahí estaríamos utilizando una fórmula pues que creo que la mayoría la hemos trabajado, que sería la cantidad de oxígeno que está siendo transportado por un miligramo de oxihemoglobina, que sería 1.34 gramos de oxígeno por cada miligramo por decilitro de hemoglobina, multiplicado por la cantidad de oxígeno que puede saturar esa molécula con gas, que en este caso sería oxígeno, más el gradiente de presión que tienen los poros de Kohn para la permeabilidad del oxígeno de la membrana alveolar capilar al lecho arterial, multiplicado por el gasto cardíaco. Al final, esto nos lleva a tener un sistema, o más bien a tener un medicamento que depende de unos sistemas y que depende de la interacción de unos profesionales, donde nosotros necesitamos tener muy claro entendimiento de cuáles son las herramientas, los usos, los beneficios y los alcances que podemos tener con nuestro dispositivo. Pero ¿cuáles son los problemas que nos encontramos con el oxígeno? Yo diría que el primero y el más grave, a mi criterio, y eso lo he visto no solamente aquí en Colombia, sino en todos los países donde he tenido la oportunidad de estar, de trabajar y de vivir, es que la oxigenoterapia no se aprende de generación en generación, sino de generación en degeneración. Al paciente póngale oxígeno a 3 litros minuto. ¿Por qué? Porque sí, porque a 3 litros por minuto se pone. No, el oxígeno se puede poner a medio, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, dependiendo de los factores del paciente. O póngale una máscara Venturi al 50 porque está desaturado, pero realmente es el racional adecuado que necesitamos considerar para ese paciente. Entonces vemos que hay un gran desconocimiento de los profesionales de la salud en el cómo utilizar los distintos equipos y dispositivos y sistemas que tenemos para hacer un adecuado suministro de oxígeno. El otro punto es que tenemos prescripciones poco claras, lo que les decía, no, póngale oxígeno a 3 litros por minuto porque ahí vemos. Y resulta que el paciente le colocamos oxígeno a 3 litros por minuto por una cánula nasal, pero resulta que la cánula nasal que tiene le cubre el 90% de la narina en un paciente que tiene hipertrofia de adenoides. Entonces lo único que vamos a hacer posiblemente en este paciente va a ser un neumoencefalo. Además de esto, tenemos pacientes con poco entendimiento de la fórmula y el uso de los sistemas, no les explicamos adecuadamente el beneficio y el impacto que van a tener, y obviamente no tenemos en consideración los riesgos que representan los distintos sistemas que podemos utilizar. Hay una estimación, un estudio publicado en 1997, donde hablan de que el 30% de los pacientes no tienen una formulación adecuada. Y estamos hablando de 1997, y a hoy seguimos viendo que los pacientes siguen teniendo una formulación inadecuada.
Entonces, es un tema que está diagnosticado hace mucho rato, pero que realmente no tenemos suficientes intervenciones o suficientes acciones que nos permitan controlar la problemática. Adicionalmente, hay estimaciones de que cerca del 10% de los pacientes tienen un tratamiento que no logra las metas para controlar la hipoxemia, y muchos de estos errores están ligados a la forma como los monitorizamos. Y aquí quiero hacer un bottom line importante. En el año 2019, en Colombia nosotros teníamos un proceso de importación de oxímetros fingertips de aproximadamente 500 unidades al año. En el 2020 se importaron 79.000. Esas 79.000 equipos de oximetría que se importaron, el 95% son basura, el 3% medio sirve y el 2% son útiles. Nos llenamos de tecnología altamente disfuncional, altamente mentirosa y poco fiable en la calidad de muestreo y análisis de la información. Y muchas veces nos dejamos descrestar porque en una pantallita pequeñita de 2 centímetros alcanzamos a ver una pseudocurva pletismográfica y con eso creemos que la señal es suficientemente buena y que la información es veraz, porque desconocemos realmente el mecanismo por el cual se hacen las mediciones de la oxihemoglobina y obviamente pues terminamos comprando cualquier cosa. Esta es una de las realidades. Esto es un trabajo que hicimos hace poco, hace cerca de 2 años, aquí en la ciudad de Medellín, con una EPS haciéndole monitoreo a un programa de oxigenoterapia domiciliaria. Y se tomó un muestreo de 614 pacientes, donde los hallazgos más relevantes que tuvimos es que la formulación de más de 15 horas, esto es una población toda con EPOC de oxígeno domiciliario, tiene una formulación de más de 15 horas, formulación, pero el uso real de más de 15 horas es mayor al 57%. Perdón, el uso de más de 15 horas está solo en 350 pacientes, que sería el 57%. Es decir, que al 76% de los pacientes les formularon que lo usaran más de 15 horas y solamente el 57% lo usa más de 15 horas. Estamos con problemas grandes de formulación en más del 23% de los pacientes. Ahora, si esto lo tomamos en una muestra de 614 pacientes, si extrapolamos eso a la población oxígeno dependiente que hay en Colombia con EPOC, que se estima que son 258.000 personas, y eso lo multiplicamos por el 23%, estamos hablando que más de 45.000 personas están con una formulación incorrecta. Y eso nos lleva a que vamos a tener pacientes con pobre adherencia a la terapia, cerca del 42%, estamos hablando que podrían ser cerca de 90.000 personas quienes están con pobre adherencia. Y es ahí donde el rol de los profesionales de la salud y principalmente los profesionales del cuidado respiratorio tienen unas oportunidades muy grandes de intervenir en educación, racionalización y coordinación para optimizar las terapias y tratamiento de los pacientes. Ni hablar del mecanismo de prescripción de la oxigenoterapia. Todavía seguimos viendo fórmulas médicas donde el médico, inclusive neumólogos o internistas, formulan el oxígeno a necesidad. Si un paciente tiene una patología respiratoria crónica en la cual hay una hipoxemia identificada por gases arteriales, la necesidad será permanente. Entonces no debería formularlo a necesidad, sino a demanda continua del paciente, porque ya está instaurado el daño pulmonar. Y siempre debería especificarse por paciente el flujo de oxígeno, el sistema de administración, la dosis que debería manejar el paciente para alcanzar la concentración que resuelva su hipoxemia, las horas de uso del día. Pero cuando hablamos de horas de uso del día, no significa utilice los 10 horas y descanse otras 14 horas, sino utilícelo durante toda la noche y haga intervalos de 30 minutos durante el día por 1 hora de uso. Eso nos llevaría a que el paciente durante la noche va a utilizarlo más o menos unas 10 horas, en el día lo va a usar un promedio de 9 horas, ya tenemos 19 horas, y con las interferencias de a cada 30 minutos vamos a ajustar las 5 horas restantes para cubrir las 24 horas. De esa forma logramos mitigar los efectos deleterios de la hipoxemia. Y recuerden que en estas personas que ya tienen un mecanismo de activación de reflejo hipoxémico instaurado, a partir de los 30 minutos de hipoxemia marcada es que se activa la vasoconstricción hipóxica y el daño deleterio en el paciente. Por eso no se recomienda que los periodos de ausencia de oxígeno sean superiores a 45 minutos. Entonces es muy importante esto y definir obviamente con los pacientes cuál va a ser el tiempo y la forma de monitorizar el tratamiento.
No todos los pacientes necesitan una monitorización directamente con oximetría. Si yo ya tengo bien definida e instaurado cuál es la concentración de oxígeno necesaria para el paciente, cuál es el mecanismo por el cual voy a lograr ese enriquecimiento atmosférico de oxígeno, pues voy a poder monitorizar el paciente con control de glicemia, que va a ser importante y va a ser un mecanismo residual del metabolismo. Inclusive puedo hacerlo basado en el control de su diuresis, porque el paciente, al tener un mejor proceso de oxigenación, tendrá una mejor tasa de filtración glomerular. Importantísimo, tener una identificación de los pacientes. Los pacientes deberían, y esto es una propuesta que hicimos nosotros desde el año 2010 y desafortunadamente muy poco la han adoptado, es tener un carnet de identificación del paciente oxígeno dependiente, donde pueda uno realmente saber este paciente cuánto satura, cuál es su saturación media estabilizable y cuál es la terapia adecuada para mejorar su condición. Porque es que este paciente muchas veces nos llega al servicio de urgencias, llega saturando 88 y entonces nos desesperamos y póngale Venturi al 50 y después entúbemelo porque hizo una hipercapnia por retención de CO2 y resulta que el paciente su saturación normal es de 88. Entonces deberíamos tener unas condiciones claras para estabilización de los pacientes basado en su información histórica. Y la otra parte importante es que muchas veces empezamos terapias de rescate broncodilatador en estos pacientes con altas concentraciones de oxígeno y recuerden que los sistemas de nebulización JET, o sea, los micronebulizadores, trabajan bajo el principio de Bernoulli. Entonces, si yo le estoy colocando un sistema de nebulización conectado a la red de oxígeno, estoy dando una atmósfera enriquecida mínimo al 90%, y ese enriquecimiento de oxígeno, pues obviamente lo va a poner a saturar muy bien, nos va a ayudar a que mejore o a que tenga un impacto broncodilatador, pero también nos va a llevar a que haga un colapso hemodinámico por hiperoxemia. Entonces, ojo con estos pacientes, porque realmente es muy importante tener identificados para evitar los efectos deleterios del oxígeno. Deberíamos de llevar también formatos de tablas o tablas más bien de control y seguimiento en los pacientes. Aquí me disculpan que la figura se desconfiguró, donde podamos tener claridad cuál es la frecuencia respiratoria regular del paciente y cuál es su saturación con el sistema de suministro que utiliza, sea concentrador, sea cilindro, sea termo de oxígeno líquido, los litros por minuto, la FiO2 esperada por paciente, cuál es el tipo y el patrón respiratorio de este paciente, si es de mayor dependencia nasal, si es de mayor dependencia oral y cuál va a ser el mejor dispositivo para poderle suministrar el oxígeno, si va a ser una cánula nasal, una máscara de oxígeno simple, una cánula nasal con reservorio, etc. Y entramos a los dispositivos. Y aquí es donde empezamos a ver las grandes falencias que tenemos en nuestro sistema. Lo primero que tenemos es que en Colombia desafortunadamente se compran las cánulas nasales de oxígeno no por funcionalidad, sino por baratas. Y realmente el mercado tiene muchas cánulas de oxígeno y todas las cánulas tienen una razón en su estructura para poder hacer un proceso de entrega óptima de la terapia. Entonces tenemos cánulas cónicas, cánulas cilíndricas, cánulas estrechas, que son las que nos van a permitir, dependiendo la funcionalidad y la anatomía de la nariz, garantizar una adecuada atmósfera de enriquecimiento de oxígeno al paciente. Lo segundo es que tenemos distintos sistemas para suministrar el oxígeno, como son los cilindros de alta presión, los concentradores de oxígeno y ahora más reciente los termos de oxígeno líquido domiciliarios. El tema es que los tres equipos nos van a dar unas características de desempeño completamente diferentes y eso nos va a marcar un punto importante. Por ejemplo, los cilindros de oxígeno gaseoso tienen una presión de salida en el regulador de mínimo 15 psi. Por lo general están calibrados entre 15 a 40 psi. Mientras que los concentradores de oxígeno solamente nos van a dar entre 6 a 7 psi y los termos nos van a dar máximo 12 psi. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Pues sí, señor, eso le importa y le importará demasiado, porque si yo coloco en un sistema como estos un humidificador que tenga una válvula de alivio de 8 psi, no va a funcionar. Si yo coloco en este concentrador un Venturi al 24, al 28, al 31% o un Venturi a la concentración que ustedes quieran, no va a funcionar. Ningún Venturi funciona en un concentrador de oxígeno. Colocar un Venturi... Discúlpeme, le hago una pregunta. ¿Sí?
Respecto al concentrador que está diciendo, en la mayoría, pues nosotros que trabajamos en home care en la parte domiciliaria, pues obviamente manejamos mucho concentrador, ¿no? Sea de bajo flujo o sea de alto flujo. Entonces, según lo que tú estás diciendo, cualquier concentrador, sea de alto, sea de bajo, me da lo mismo en PSI, o sea, los mismos 6 PSI, así sea de alto flujo. En estos momentos los concentradores que hay en Colombia están entre 6 y 7 PSI, no dan más. Solamente hay una referencia de AirSet que no está en Colombia, que da 20 PSI. Entonces, si tú tienes un Venturi, que obviamente tenemos que irnos un poquito al estudio de la física, los Venturi se fundamentan en el principio de Bernoulli, y el principio de Bernoulli lo que determina es que necesitas una presión constante sobre un flujo constante para garantizar un gradiente de presiones, y ese gradiente de presiones hacer una elevación de la velocidad del flujo a la cuarta potencia del radio y lograr una mezcla de gases. Si ese principio no se cumple, o más bien, si las condiciones que está suministrando no se cumplen, pues simplemente el principio no funciona. Y para que un Venturi pueda garantizar la efectividad del principio de Bernoulli, los que tenemos disponibles en el mercado funcionan entre 12 y 15 PSI. No hay Venturis que funcionen a 6 PSI. Entonces, colocar un Venturi en un equipo a 10 litros por minuto es casi un intento de homicidio con el paciente, porque va a ser imposible que la FiO2 en ese paciente pueda llegar a más del 30%. Por eso es que muchas veces, o sea, ya referente a lo que tú me estás despejando muchas dudas, que uno, pues muchas veces se les escapa ese tipo de cosas. Cuando uno a veces tiene su paciente en una crisis, por decirlo así, o con una saturación baja, lo que hacemos es aumentar la FiO2 y por ende su flujo. Y muchas veces nosotros al hacer eso vemos que no hay una buena corrección ni de saturación ni sus signos de dificultad respiratoria. ¿Será por eso entonces que el paciente no mejora, ya que eso solamente me da un porcentaje de un 6 PSI? Ojo, aquí estás mezclando varias cosas y es muy importante la claridad en el concepto. Cuando hablamos de PSI estamos hablando de presiones de salida, ¿cierto? Tú puedes tener 6 PSI con 1 litro por minuto de oxígeno y puedes tener 6 PSI con 10 litros de oxígeno. Ok, ¿cierto? sí. Ajá. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Exacto. Estos sistemas es un sistema de generación de presión constante a 6 o a 7 PSI. No te va a dar más de ahí. ¿Listo? El principio Bernoulli te dice que necesitas una presión inicial constante para garantizar una variación en la velocidad del flujo. ¿Cierto? Entonces, tú colocas una presión de 6 PSI, pero el dispositivo necesita 15 PSI. O sea, ya de entrada estás partiendo con 9 PSI por debajo de lo que necesita el dispositivo. Claro, no le alcanza a llegar el flujo que se necesita. No, el flujo va a llegar. Lo que no va a llegar es el principio de Bernoulli. Ok. ¿Por qué? Porque ese principio necesita que la presión sea 15. El dispositivo te dice, yo necesito 15 y me estás dando 6. No funciona. Así de simple. Por eso cuando ustedes conectan un Venturi a un concentrador, lo primero que pasa es que el rotámetro, la bolita que va dentro del flujómetro, inmediatamente se cae. Exacto. Perfecto. ¿Por qué? Porque el tanque del tamiz molecular, que así se llama dentro del concentrador, ¿qué hace? Ey, espérate, me están tapando la salida del aire y lo que vas a terminar es estallando internamente el concentrador. Entonces, hacer eso, primero no le vas a dar al paciente lo que necesita porque el dispositivo está funcionando en unas condiciones inadecuadas, y segundo, estás colocando en total riesgo la máquina porque la estás casi que ocluyendo, obturando el flujo de salida, presurizándolo, e internamente vas a hacer que se estalle alguno de los tanques de tamiz molecular. Entonces, nunca un Venturi va a funcionar con un concentrador de oxígeno. Colocarlo es un acto irresponsable y de alto riesgo para el paciente y de alto riesgo para la máquina. ¿Qué sí puedes usar en un concentrador? Cánulas nasales con reservorio y máscaras de oxígeno simple. Incluso puedes utilizar máscaras con reservorio en concentradores de alto flujo. Máscaras de no reinhalación puedes usarlo siempre y cuando sea un concentrador que te dé 10 litros por minuto.
No hay ningún otro dispositivo que tú puedas utilizar en un ventilador. Bueno, hay unos ventiladores mecánicos que te permiten funcionar con un ventilador, con un concentrador, siempre y cuando el ventilador en su válvula de entrada diga que funciona a bajo flujo y a baja presión. De resto, no sería compatible. Esa es la limitante grande con el concentrador. Entonces, si el concentrador no te sirve para eso, sigues una segunda alternativa, el cilindro de oxígeno. El cilindro de oxígeno sí te va a funcionar porque te está arrancando ya desde la presión mínima que necesita el Venturi. Entonces no vas a tener problema con ningún Venturi para colocarlo en un cilindro. Y por eso vas a verlo, o si ya no lo has vivido, tú llegas al paciente, tú dices, pero ¿por qué se pone mal? Le pasas el Venturi al cilindro y el paciente inmediatamente se mejora. Entonces tú llamas y dices, no, cambien ese concentrador que está malo. No, el concentrador no está malo, lo que está malo es la forma como lo estás usando. Nos queda una tercera alternativa y es el termo de oxígeno líquido o el tanque criogénico. Estos tanques criogénicos funcionan a partir de 12 psi en la válvula de salida. Y esta válvula de salida lo que nos va a representar es que no todos los Venturi funcionan a 12 psi. La mayoría funciona a 15. Ustedes tienen que revisar muy bien en cada dispositivo Venturi cuál es la presión mínima. Y van a ver pacientes donde ustedes les colocan un Venturi al 50% en un termo y ustedes dicen, pero si el oxígeno aquí está al 100% de pureza o al 99.99% de pureza y tampoco mejora. No mejora porque no estás funcionando de forma correcta al principio Venturi, porque el gradiente de presión mínimo necesario para el dispositivo está por fuera de las demandas esperadas por el dispositivo. Entonces no te va a funcionar. Y eso es un error muy grande que tenemos desde la parte de operación en compras, que terminan comprando un dispositivo muy barato, pero no aseguramos las condiciones del mercado que tengamos. Y por el otro lado, en la parte clínica, muchas veces no somos bastante analíticos y evaluar realmente los conceptos que nos enseñaron de física en la universidad para tener la claridad de que un principio no puede variar si varías o si no cumplen sus requerimientos básicos. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Sí, Do, qué pena yo otra vez. Tranquila, pregunte todo lo que quiera. Según lo que tú nos acabas de explicar, ¿sería mejor manejar el ventilador mecánico con bala de oxígeno que concentrador? Depende del ventilador, depende de las La características mayoría del que paciente. nosotros manejamos en el domicilio son los Trilogy. El Trilogy. Sí, señor. Y Entonces, tienes el Trilogy con válvula de enriquecimiento de oxígeno de baja presión y bajo flujo, o lo tienes con un enriquecedor de flujo lateral. no, normalmente se manejan solamente directo, o sea, el filtro que va normal del ventilador al circuito y el filtro pues nariz de camello, que es lo que nosotros pero el normalmente oxígeno, manejamos. ¿dónde conectas el oxígeno? Ah, el oxígeno, no, claro, va desde el ventilador al concentrador. Por eso, pero a ver, hay unos Trilogy. Perdón, el oxígeno va conectado en la parte de atrás del ventilador y va, Exacto. es como en el... Hay unos Trilogy no que va como tienen directo. un puerto chiquitico donde conectan un adaptadorcito blanco. Sí, ese, ajá. Exacto. Que va Ese detrás, sistema, o sea, ese va detrás del ventilador y se conecta pues al concentrador Ahí de mismo. oxígeno. Ese sistema es un sistema de bajo flujo y de baja presión. De hecho, ese ventilador recibe presiones. Si ustedes se fijan ahí abajo, dice desde 6 hasta, creo si no estoy mal, desde 6 hasta 40 PSI. Y también te dice desde 5 hasta 80 litros. O sea que ahí puedes conectar cualquier dispositivo. Hay otros sistemas que te piden como presión mínima de entrada de 20 a 120 PSI. Ahí no te va a funcionar un concentrador. Entonces, ¿qué te tocaría hacer ahí? Colocar un puerto enriquecedor de oxígeno con un sistema de flujo lateral conectado al circuito del paciente, proximal al paciente, para que puedas hacer una mezcla de oxígeno. Ahí vas a dar concentraciones más o menos del 28 al 35, 38%, dependiendo del volumen minuto del paciente. No vas a poder dar más FIO2 de ahí, si estás usando un sistema de flujo lateral.
pero si estás haciendo un enriquecimiento desde la parte posterior, él tiene un pequeño puerto, en ese puerto llega un pequeño blender con reservorio, que es el que alimenta la turbina, y te da FIOs un poco más altas. Creo que llega hasta el 60%. Ah, bueno, o si no, si el paciente tiene bala, pasarlo pues a la bala en caso de que se necesite. Lo que pasa es que si tú lo conectas al cilindro, vas a generar un gradiente de presión mayor y obviamente vas a tener más litros. Entonces, si necesitas más FIO2, el paso a seguir es conectarlo al cilindro. El tema es que te va a durar poco. O sea, si tú vas a hacer eso es porque es un mecanismo de urgencia y como mecanismo de urgencia ya tienes que tener tu plan B cuando se te acabe el cilindro. O sea, tengo en este momento tantas horas para tomar decisiones. Y esas horas obviamente tienes que tenerlas calculando lo que se te vaya a representar el desplazamiento del paciente en caso de que necesites desplazarlo. Ok, Doc, gracias. Dale, no sé si tengan alguna otra pregunta. Buenas noches. Pues yo no tengo como tal una pregunta, pero sí una observación, porque de pronto nosotros que trabajamos en la parte domiciliaria todo el tiempo encontramos son concentradores de bajo flujo con una PS de 6 litros, perdón, de 6. Como usted nos decía, eso pues obviamente para pacientes que, ejemplo, tengan un Venturi constante, no va a ser de gran ayuda porque, como usted dice, no les estamos dando lo que realmente necesita. En ese caso, entonces sí va a ser como, pues no sé, pienso yo, es como complicado tener varios cilindros porque por el cilindro es la única forma que se le podría dar con Venturi. Entonces sí sería como un poco complejo la situación con los pacientes que necesitan Venturi todo el tiempo y que pues que les entreguen el cilindro constantemente también. Es como una observación más que una pregunta. Mira, el primer punto que tienes que tener muy claro es que Venturi con concentrador, no, absolutamente no. Hacer eso es un acto irresponsable. El paciente se les muere y los van a demandar porque es un dispositivo que es incompatible. O sea, de entrada no se puede. Que lo hacemos aquí, se hace como un acto irresponsable, pero si ustedes cogen una celda galvánica de un FIO-oxómetro y la colocan afuera de la máscara de un Venturi al 50%, conectado a un concentrador a 10 litros por minuto, les va a saturar entre 30 a 32%. No va a dar más de ahí y se lo digo porque yo ya hice esas pruebas. Entonces, eso es altísimo riesgo. Lo segundo es que vas a dañar el concentrador. Entonces, vas a quedar sin la chicha y sin la limonada porque se va a perder el equipo al reventarse el canister del tamiz molecular, pues simplemente el equipo queda fuera de servicio. Entonces, ¿qué vas a hacer para suplir la necesidad del paciente? Entonces, no podemos promover el utilizar un dispositivo incorrecto en el paciente incorrecto. Listo, si el paciente necesita un Venturi, de entrada no ese es el sistema a utilizar. ¿Qué nos queda? O podemos utilizar un termo, que un termo va a ser el equivalente a 5 cilindros de 6.5 metros cúbicos, o utilizar cilindros. El problema es que no va a durar mucho, vamos a tener que cambiar muy seguido los cilindros y vamos a tener grandes dificultades logísticas. Es muy importante conocer realmente las funcionalidades de las tecnologías para que podamos actuar de forma segura. Y recuerden ustedes que bajo el proceso normativo en Colombia, que inició con la resolución 2003 y ahora con la resolución 3100, es impajaritable, es obligatorio el cumplimiento de una política de seguridad de paciente. Y la política de seguridad de paciente, en caso de ser vulnerada y que se encuentre algún acto que vaya en contra de la seguridad del paciente, es un acto que se considera doloso. Entonces, tengan mucho cuidado porque las implicaciones legales son grandes. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Una pregunta. Por favor, me indica cuál es el cálculo que se debe de hacer para saber la durabilidad del cilindro dependiendo del litraje que el paciente maneja. Enseguida yo nos presento una diapositiva con esa información. Ok, muchas gracias. Con gusto. Entonces, hola, doctor, buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Angie Urbano. Disculpa, lo que pasa es que me parece súper interesante, pero quedé un poquito confundida.
en el sentido de que, por lo menos en mi caso, tengo un paciente, él tiene 72 años de edad, es un paciente con un cáncer ya terminal de pulmón y resulta que en este momento se le está manejando una cánula nasal a 5 litros, pero resulta que el paciente es súper desaturado. Obviamente yo entiendo que su pulmón está ya súper deteriorado, pero casualmente esta semana estaba haciendo informes para solicitar un concentrador de alto flujo y en mi caso yo pensaba colocarle una máscara Venturi. Es decir, que es preferible colocarle una máscara simple. Le debes colocar una máscara simple o una máscara de no reinhalación. No tienes más opciones, o simple o de no reinhalación. Yo te recomendaría que usaras la máscara de oxígeno simple, porque si el paciente tiene un cáncer de pulmón, no vas a lograr mucho con el enriquecimiento atmosférico y sí puedes ayudar con el incremento de oxígeno a acelerar un poco la oxidación, y no sé qué tipo de cáncer sea, pero si es un escamocelular, la oxidación tisular acelera un poco la congestión del lecho vascular pulmonar y el paciente te puede hacer un tromboembolismo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Y si el paciente tiene traqueostomía? Igual, para la traqueostomía también hay dispositivos que te permiten utilizar sistemas de bajo flujo. Sistemas de oxígeno simple. Creo que por aquí adelante hay una foto, si no estoy mal. Bueno, ahorita la buscamos, que yo sé que por ahí debo tener una foto. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o seguimos. Continuemos, doctor. Perfecto. Entonces, uno de los puntos importantes está con respecto a las cánulas nasales. Miren todos los tipos de cánulas nasales que tenemos y cada cánula nasal tiene una característica particular dependiendo del tipo de nariz que tenga mi paciente. Entonces, yo tengo que hacer una evaluación específica de mi paciente si la connotación de la nariz del paciente es una connotación de una nariz grande, si es una nariz respingada, si es una nariz aguileña, si es una nariz corta, si es una nariz tipo greciana, porque cada una de esas connotaciones va a tener una particularidad en mi cobertura. Ustedes particularmente en Cali, que tienen una población afro muy cercana, pues también son personas que tienen una nariz bastante pequeña, con fosas nasales bastante amplias, y ahí es donde necesitamos evaluar bastante cuál es el mejor dispositivo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una nariz como estas condiciones, que digamos es una nariz de una persona tipo afro, que son narices amplias, achatadas, yo no puedo colocarle una cánula nasal de este tipo. Si yo le coloco una cánula nasal de Pons curvo, ¿qué va a pasar? Ese Pons va a cubrir solamente el 25% de la fosa nasal. Y acuérdese que una cánula nasal siempre tiene que cubrir entre el 50 al 60% del área total de la narina. Entonces, si yo tengo una fosa nasal muy amplia con un catéter muy chiquito, la mezcla de gases entre el ambiente y lo que el paciente va a respirar se va a perder. Y hay unas tablas en donde creo que la gran mayoría las conoce, donde dicen que 1 litro son 24, 2 litros son 28, 3 litros 32, 4 36, 5 40. Eso se cumple si y solo si el paciente tiene un patrón respiratorio eupneico y si y solo si la narina cubre el 50%, la cánula cubre el 50% de la narina. De resto, no se va a cumplir. Entonces es ahí donde ustedes llegan al paciente, le ponen una cánula nasal, una nariz con una fosa grande, una cánula con una narina chiquita, el paciente lo ven jadeando, tiene que empezar a respirar oral y usted dice, pero es que este no mejora. Claro, es que no le estás dando la concentración que crees que le estás dando mucho menos. La otra cosa importante es que si yo coloco a este paciente con una cánula nasal y la estoy colocando a 3 litros por minuto, recuerden que mientras más estreche yo el lumen de salida de la narina, estoy incrementando el flujo a la 4ª potencia del radio. Eso me va a llevar a que el paciente va a tener mayor resequedad en la mucosa. Entonces, posiblemente voy a tener riesgo de epistasis si el paciente tiene una hipervasculatura en el lecho nasal, o me va a generar la resequedad en la mucosa. Cuando tengo esos casos y sé que lo voy a tener que utilizar por más de 12 horas, ahí sería recomendable utilizar humidificación. Desafortunadamente, como les decía ahorita, en Colombia solamente compran la misma cánula para todo el mundo.
Y eso es lo que nos lleva también a tener insuficientes aciertos en las terapias. Un paciente con una nariz amplia como esta y achatada necesita un flap Pronos. Necesito una cánula nasal que tenga una cobertura cónica abierta para que sea mucho más cómoda y para que el paciente pueda tener un mejor enriquecimiento atmosférico de su nariz. Entonces, como mensaje fundamental, evalúen muy bien la nariz del paciente. La otra cosa que tienen que evaluar es la permeabilidad. Entonces resulta que tenemos pacientes que tienen una nariz muy grande, pero que no les sirve ni para estética, porque tienen una hipertrofia de cornetes, porque tienen una hipertrofia de adenoides, porque tienen pólipos, porque le hicieron varias turbinectomías y quedó con una septorrinoplastia inconclusa. Ese paciente, esa nariz no le va a servir para nada. Entonces, ese paciente yo tengo que colocarle otro sistema de enriquecimiento porque su patrón va a ser un patrón de mistura más oral. Entonces, el mensaje, muchachos, tengan muy presente el tipo de cánula nasal que vayamos a utilizar. Otras de las cánulas que tenemos en el mercado son las cánulas nasales con reservorio. Estas cánulas nasales con reservorio son muy útiles y más que todo ahorita que tenemos la crisis del oxígeno, porque nos ayudan a dar concentraciones de oxígeno altas con consumos muy bajos. Mientras que en teoría yo tengo una cánula nasal convencional a 1 litro por minuto dando aproximadamente 24% de FiO2, con una cánula con reservorio a 1 litro puedo estar dando 28%. Entonces no solamente reduje un 66% el consumo de oxígeno, sino que estoy logrando con el paciente darle una mayor concentración. Estos dispositivos ya hay en el mercado colombiano, simplemente tenemos que evaluarlos. Obviamente son más costosos, mientras que una cánula nasal convencional puede estar costando 1.250 pesos. Si la utilizamos solamente en PVC, si la utilizamos siliconada puede estar costando 1.700. Una cánula de estas puede estar costando 25 o 30 mil pesos. Pero el impacto que nos va a representar en el paciente puede ser mucho más funcional. Entonces, hay distintas alternativas, importante es conocerlas y obviamente también saber a qué paciente la vamos a utilizar. Es muy útil cuando yo tengo un paciente que vive en una zona lejana, donde no tengo buenas herramientas para darle un abastecimiento logístico de oxígeno rápido, entonces puedo economizar oxígeno con estos dispositivos. Y está el tema de los cilindros portátiles. Entonces, estos cilindros portátiles son herramientas que se utilizan muchísimo más para el traslado y transporte de niños, principalmente neonatos, y obviamente los reguladores van a tener una calibración diferente. Ojo, la presión de salida del regulador va a seguir siendo mínimo de 15 psi. Lo que va a cambiar es el caudalímetro, que va a ser el flujo de salida. Mientras yo tengo 15 psi en un regulador adulto y tengo desde 1 hasta 15 litros por minuto, acá yo voy a tener un regulador con 15 psi, pero voy a tener 1 litro fragmentado en 64 partes, o sea que voy a tener 1/8 de litro de oxígeno, que es lo que me va a permitir, pero 1/8 no, un 64avo de litro de oxígeno, que es lo que le va a terminar llegando al paciente. ¿Y por qué un 64avo? Pues porque el volumen minuto del paciente, o más bien el volumen corriente del paciente, va a estar alrededor de los 15 o 20 mililitros. Entonces, si yo le estoy metiendo 1 litro por minuto, que 1 litro por minuto serían 1000 mililitros, en un volumen donde el pobre pulmoncito escasamente tiene 20, pues voy a terminar este niño con un neumotórax o con un neumoencéfalo. Por eso, nunca, nunca, nunca una cánula nasal se coloca en un niño menor de 1 año a un flujómetro adulto. Nunca. Si usted tiene un flujómetro adulto y tiene que ponerle oxígeno a un niño, utilice siempre una máscara o utilice un hood o utilice un dispositivo que tenga contacto facial con el niño o meta al niño dentro, cúralo con una sábana y meta la manguera dentro de la sábana, pero nunca una cánula nasal con un flujómetro adulto en un niño. Y dependiendo de los flujos que estemos seleccionando, pues vamos a tener la duración de los cilindros. Acá tenemos una duración de un cilindro portátil, como le estaba diciendo, con destinación neonatal o pediátrica, donde yo estoy colocando un 64, me puede durar inclusive un cilindro portátil 1 mes en un prematuro, y en la medida que voy utilizando flujos mayores, pues va reduciéndose la duración. Si estamos utilizando un sistema de oxígeno líquido, ¿alguien me va a preguntar algo, no? Ok.
Si estamos utilizando sistemas de oxígeno líquido, entonces aquí viene un tema importante. Como estamos hablando de oxígeno líquido, el oxígeno líquido se mide en litros, pero en litros de almacenamiento. 1 litro de oxígeno líquido que cabe en este tanque, yo puedo meter en este tanque, en su capacidad de almacenamiento, 40 litros líquidos de oxígeno. Pero 1 litro líquido de oxígeno equivale a 860 litros de gaseoso. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que hacer esa conversión. Ahí les copio la formulita, si quieren pueden tomar un print screen de la pantalla para que lo tengan siempre en cuenta. Muchas veces la gente no sabe hacer ese cálculo, entonces le dice, mira, ahí tiene 40 litros de oxígeno. Y entonces hacen el cálculo, 40 litros de oxígeno por 10 litros por minuto, no, eso no me va a durar nada. No, tienes que usarlo por el coeficiente de gasificación, y el coeficiente de gasificación es de 1 litro líquido, el equivalente a 860 litros gaseoso. Entonces, si yo tengo 860 litros, si yo tengo 40 litros, lo multiplico por 860 gaseosos, eso me daría 34.400 litros de oxígeno gaseoso. Y si yo tengo un paciente con un flujo a 10 litros por minuto, eso me equivaldrá a que 10 litros por 60 minutos me va a dar 600 litros en 1 hora. Y si yo eso lo multiplico por 24 horas, me va a dar 14.400 litros en un día. Y si yo tengo 34.000 litros, 34.400 y lo divido por lo que me va a dar en un día, pues la duración del termo va a ser de 2.3 días. Esa es la forma sobre las cuales ustedes tienen que hacer los cálculos. Ahí en esa tablita pues les hago una aproximación de lo que serían las duraciones a 1 litro, a 2, a 3, a 4 y a 5, pero igual ustedes pueden hacer las variaciones. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Hay 2 tipos de termos, no sé si estén familiarizados con ellos, este que es el termo Puritan Bennett y el otro que es Caire, donde esta parte de arriba es de color azul. Los Caire por lo general tienen un flujómetro que da una salida de 15 psi y da 15 litros por minuto. Los Puritan Bennett dan 10 litros de salida y 12 psi de presión. Entonces es bueno que tengan esa información clara para cuando el proveedor de oxígeno les suministre los gases, ustedes sepan también qué tipo de dispositivos pueden colocar. Entonces les hago una pregunta para respuesta rápida ahí. Si yo tengo un paciente con un Venturi al 50%, con un Venturi de principio Bernoulli que necesita 15 psi de presión de salida, ¿puedo conectarlo a este termo? ¿Sí o no? Abran el micrófono y me responden. No. ¿Quién da más? No, porque ese es de 10 PSI, ¿no? Y necesitamos uno que empiece desde los 12 PSI como el azul. El azul da 15. Acuérdense que los Venturi empiezan a funcionar de 12 o 15. Pero la respuesta correcta efectivamente es no. No va a funcionar un Venturi en este dispositivo. ¿Ves? Siempre y cuando el Venturi sea de 15 PSI. Si es un Venturi de 12 PSI, sí va a funcionar. Sí funciona. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo hacemos con los cilindros? Para lo que preguntaba la compañera ahorita. Los cilindros de oxígeno tienen que averiguarle al proveedor. En Colombia hay 2 sistemas de llenado de presión. Bueno, hay 3 realmente para los cilindros estacionarios. 3 metros cúbicos, 6.5 metros cúbicos y 8 metros cúbicos. O 3.000 litros, 6.500 litros y 8.000 litros, que sería lo mismo. Solo que acá sí todo es gaseoso. Entonces, si yo tengo acá gaseoso, el volumen que me dé el abastecedor de oxígeno es lo que realmente voy a tener yo disponible. Entonces, si en este cilindro yo tengo 6.000 litros de gaseoso, yo voy a colocarlo a 3 litros por minuto, entonces vuelvo y hago la fórmula. 3 litros por minuto por 60 minutos me da 180 litros hora. Esos 180 litros hora los multiplico por 24 horas, me va a dar 4.320 litros en el día. Y si el cilindro tiene 6.000 metros cúbicos, pues divido los 6.000 o los 8.000 o los 6.500 o los 3.000 por los 4.320 que me voy a gastar y me daría la duración. Para este ejercicio estaríamos hablando que un cilindro de 6.000 litros con un consumo diario a 3 litros por minuto duraría 1.3 días. Bueno,
Doc, le pregunto ahí en ese pedacito, disculpe. Sí. Normalmente las balas que nosotros manejamos son, pues, en el manómetro dice 2000. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Una cosa es la presión que ustedes ven en el manómetro. De hecho, ustedes en el manómetro van a ver aquí 2000 o 2200 PSI. Sí. Esa es la presión con la que fue llenado el tanque. Ok. Pero ustedes tienen que preguntarle al proveedor del oxígeno cuánto metió ahí. Porque si usted coge un cilindro de estos portátiles y se fija en el manómetro, también le va a decir 2200. Pero este tiene 860 litros y este tiene 6500 litros. Entonces ustedes tienen que preguntar a cuánto están llenando de volumen cada cilindro. Yo sé que esta gente, se me olvidó el nombre en este momento, Praxair, Oxígenos de Colombia, ellos llenan a 6.500 litros, los cilindros grandes. Messer llena a 6.500 y a 8.000, pero la única manera de saberlo es preguntando. No hay forma de saberlo solamente fijándose en el manómetro. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos otros dispositivos que son importantes que tengan en consideración. Este dispositivo que tenemos acá es una trampa de agua. Esta trampa de agua está hecha para las cánulas nasales y principalmente para las cánulas nasales con extensión y utilizadas en los concentradores de oxígeno. ¿Y por qué se utilizan esas trampas de agua? No sé si a alguno de ustedes le haya pasado, pero estoy casi seguro que sí. El paciente se queja, ay, doctor, es que me están cayendo muchas goticas de agua en la nariz y el tarro lo tengo con el volumen más bajito posible y me siguen llegando goticas de agua a la nariz y la manguera se está llenando de agua. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque el concentrador lo tiene en una habitación encerrada y se está calentando de más de la cuenta. Y acuérdense, por allá cuando estaban en los primeros semestres que vieron biofísica, hablaban de un término que es la humedad absoluta, la humedad potencial y la humedad relativa. Y acuérdense que la humedad absoluta es 100% dependiente de la temperatura. Entonces, si yo tengo un ambiente en el cual la temperatura la estoy incrementando con respecto al ambiente, en el ambiente tengo 21 grados, pero en el equipo tengo 40, y ese gas que está saliendo de la máquina está saliendo a 40 grados, cuando entra en contacto con el agua a 21 grados, eso incrementa el potencial de carga de agua o de humedad potencial. Al empezar a distribuirse por el ducto, cambia a un gradiente de humedad absoluta que por lo general pasa de 40 miligramos por decilitro a unos 25 miligramos por decilitro, lo que genera condensación de agua y por eso se hacen las gotículas dentro de la manguera. Entonces, para que esas gotículas no terminen ahogando al paciente y principalmente en niños, lo que se hace es utilizar estas trampas de agua para que las gotículas se queden acá y el paciente le llegue el oxígeno limpio. Entonces, eso es un punto importante. El otro punto importante, ¿cuántos de ustedes han visto este tipo de humidificador? Un humidificador con una valvulita, pero que la tapa sea blanca, no negra ni azul, blanca o beige. ¿Ninguno los ha visto? No, no los conocemos. Pero no los manejamos en la parte domiciliaria. Exacto. Estos humidificadores no se pueden usar en la parte domiciliaria. No se pueden usar. ¿Por qué? Porque estos humidificadores tienen una válvula de alivio que se activa por encima de 8 PSI. Y acuérdense que los concentradores trabajan a 6, máximo 7 PSI. Entonces, si yo le coloco a este sistema una válvula, un humidificador que tiene una válvula de alivio con un gradiente de sobrepresión mayor, en el momento en el que al paciente se le obstruya la cánula nasal, la válvula no se va a activar. Lo que se va a estallar es el concentrador. Y el objetivo de esta válvula es que cuando el circuito se obture,
esta válvula libere presión, haga ruido. Todos los humidificadores azules y negros vienen precalibrados a 6 PSI. Cuando se incrementan de 6.1 PSI, empiezan a liberar, incluso algunos silban, y lo que hacen es alertar al paciente que la cánula se obstruyó. Este nunca pitaría, por ende el paciente se va a quedar sin flujo y se puede morir. Entonces no se puede utilizar en home care. Nos quedan los adaptadores. Estos adaptadores los utilizan mucho para conectar mangueras de extensión. Tienen que tener en cuenta que no se debe conectar un adaptador de estos si la extensión que van a colocar es superior al doble de la que tienen instaurada. Es decir, si usted tiene una cánula de 3 metros y va a conectar una extensión de 3 metros, pueden usarlo. Pero si va a conectar una extensión de 7 metros, ya no funciona. ¿Por qué? Porque ahí el principio de circulación del gas se va a incrementar por la longitud de la manguera y al paciente por cada metro después del tercer metro o del doble de la manguera inicial se le va a caer un 25% del flujo de llegada. Entonces, si usted le colocó 4 litros por minuto, posiblemente está recibiendo solo 3. Entonces, tengan en cuenta eso. Y los nipples, o no sé cómo lo llamen ustedes en su región, vástago le dicen en otras partes, conectores, etcétera. Estos adaptadorcitos, pues la idea es utilizarlos cuando no tenemos sistemas de humidificación o cuando vamos a utilizar dispositivos de aerosolterapia o dispositivos simples de oxígeno. Recuerden que la humidificación solamente está indicada en pacientes que vayan a utilizar el oxígeno de forma permanente por más de 24 horas. Pero si es un paciente transitorio, no es necesaria la humidificación siempre y cuando ésta esté por debajo de los 3 litros por minuto. Prohibido, absolutamente prohibido y recontraprohibido colocarle un humidificador a un cilindro portátil. Va en contra de las políticas de seguridad del paciente. Es un riesgo inminente de muerte por ahogamiento y es un riesgo de muerte que en caso de causarse se considera un acto doloso. Y todos los actos dolosos en salud son punibles. Ninguno es excarcelable. O sea, estaríamos cometiendo un delito que se consideraría predeterminado o intencional. Entonces, ni por el berraco pongan un humidificador. Ahora hablemos de los Venturis. Estos Venturis son un chicharrón. ¿Cuántos de ustedes conocen estos Venturis de colores? Ya uno. Siempre hay esos. Siempre hay estos. ¿Cuánta presión necesitan los Venturis de color para garantizar la FIOS que estaría suministrando al paciente? ¿Cuántos PSI necesitarían estos Venturis para darle la FIOS que necesita el paciente? 12 a 15, de 12 a 15 De 15 PSI. ¿Cómo sé yo cuáles son de 12 y cuáles son de 15? Pues resulta, mis queridas amigas, que en el mercado hay colores como gustos. Hay dispositivos de estos donde todos los colores funcionan a 15 PSI. Siempre viene un kit. Todos los kits siempre van a trabajar a la misma presión. Pero ustedes van a encontrar unos donde el Venturi al 50% va a ser verde. Van a encontrar otros donde el Venturi al 50% va a ser rosado. Y van a encontrar otros donde el Venturi al 50% va a ser rojo. ¿No se han topado con eso? Doctor, lo asemeja uno al tipo de laboratorio que lo fabrica, ¿no? Exacto. Y han leído la ficha técnica del laboratorio que lo fabrica. ¿Cierto que no? ¿Cierto que se rompe y la bolsita se tira y venga, conectémoslo de una vez? Pues hay que leer esa ficha técnica porque ahí es donde le dicen cuánta presión necesita el dispositivo para funcionar. Y van a encontrar dispositivos de colores que funcionan a 12 y dispositivos de colores que funcionan a 15. Había antes unos dispositivos de colores que necesitaban 20. Esos ya los sacaron del mercado. Ahora por armonización están en 12 y 15.
La mayoría de los que hay en el mercado que tienen el Venturi del 50% rosado funcionan a 12. Blanco es 28, amarillo, perdón, azul es 31, amarillo es 34, rojo 40 y rosado 50. Eso es una marca y es una referencia. Es la que más comúnmente se vende en Colombia y esos dispositivos funcionan a 12 litros por minuto. Pero revisen bien, porque este que está aquí funciona es a 15. Ahora, nos está invadiendo el mercado con estos famosos Venturis economizadores, donde nos dicen que a 28, 31, perdón, a 24, 28 y 31 funcionan a 3 litros por minuto. Y a 35, 40 y 50 funcionan a 6 litros por minuto. ¿Los conocen? La mayoría de los Venturi que manejamos, Doc, nos dan el litraje por cada color. Sí, te dan el Es litraje, decir, pero por lo no te menos dan la el presión. azul, exacto, por lo menos en la mayoría que nosotros manejamos en la parte domiciliaria, el azul es al 24, el amarillo es al 28, Bueno, pero al tienen que 35% verde. Tienen que revisar cuál es la presión que necesita ese Venturi para poder garantizar esa FIO2. Porque acuérdense que el principio que hay que garantizar ahí es el principio de Venturi o el principio de Bernoulli. Ya. Pero entonces, por ejemplo, ahorita, sí. o sea que según lo que tú nos pues, en esta capacitación, ejemplo, yo tengo un paciente, un niño aproximadamente de 10 años, traqueostomía, maneja sistema Venturi al 28%, pero está conectado al concentrador de oxígeno aproximadamente a 4 litros. O sea que según lo que estamos enseñando, te no puedo es garantizar bien. que ese paciente no necesita oxígeno. Sí, porque realmente, según lo que tú nos estás capacitando, me doy cuenta de que es así, la verdad. No le estás dando más del 21%, del 22%. Exacto, sí, exacto. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, ahorita está este Venturi. Ojo, porque este Venturi solo funciona a 15 PSI, no funciona a menos. Entonces, no funciona con concentradores, que es el error más común y lo están comprando mucho. Ay, pero es que este funciona a 6 litros y el concentrador de alto flujo me da 10, entonces no funciona. No funciona. Ponen un paciente con un concentrador con este Venturi y se muere. No funciona. Solo funciona con cilindro o solo funciona con un toma de pared o solo funciona con un termo que tenga presión de salida mínimo de 15 PSI. Si es un termo de estos, no funciona. Entonces, ojo, paciente que usted le ponga un Venturi con un dispositivo que no va a mejorar, no va a saturar y ustedes van a decir, pero ¿qué pasa? Se está poniendo mal. No es que se esté poniendo mal, es que estás usando lo que no corresponde. Listo. ¿Qué tienen que hacer? Si necesitan FIO2 alta y solo tienen termo o solo tienen un sistema de concentrador, les tocó máscara de oxígeno simple o máscara con reservorio. No hay más. Y obviamente la cánula nasal, pero no van a tener más alternativas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tienen que considerar? Que cuando estén utilizando dispositivos faciales de alta concentración, pues será fundamental evaluar siempre el patrón respiratorio del paciente, si es oral o si requiere una traqueostomía, y adicionalmente evaluar que estos pacientes tengan un nivel de conciencia en el cual puedan colaborar o no para poder garantizar un enriquecimiento atmosférico y garantizar la ventilación de estos pacientes. Entonces, el principio de Bernoulli, el famoso principio, nos dice que la presión 1 tiene que garantizar un flujo constante para que pueda mezclarse con la presión barométrica, hacer un gradiente de presión y esto, multiplicado a la cuarta potencia del radio, nos genere un alto flujo que va a ser el enriquecimiento atmosférico del paciente. Si yo tengo un sistema de estos mínimos, necesito 15 PSI. Aquí me disculpo porque esta diapositiva es para Europa. En Europa sí hay dispositivos que funcionan a partir de 10 PSI, en Colombia no los hay. Y les hago una pregunta capciosa. ¿Para qué es esta copita que tienen todos los Venturis?
¿Quién me dice para qué es esto? Aparte de utilizarla para nada, ¿para qué más sirve? Sirve como filtro. ¿Filtro de qué? Para mezcla, para que se realice la mezcla. No. ¿Quién da más? De a uno. Para que no se escape el flujo. Tampoco. ¿Quién da más? No se van a dar por vencidos tan rápido. Bueno, ¿alguna vez en su vida... Perdón, doctor, creo que es para evitar la retención de CO2. No. Para evitar la retención de CO2 son los poros que tiene la mano. En su vida estudiantil, en algún momento de la vida, vieron estos dispositivos, ¿cierto? Y en su vida profesional estoy seguro que también, porque todos los Venturi lo traen. Sí. Y siempre el profesor les enseñó, este dispositivo, ese lo guardan. ¿Para qué? Nunca dijeron para qué, porque muy pocos saben para qué es esto. Este dispositivo es para humidificar el oxígeno en el paciente que está usando Venturi. Pero no es solamente colocarlo ahí y ya humidificó. No, señor. Ustedes conocen los sistemas de oxígeno tipo Puritan que vienen con una manguera corrugada de 22 milímetros. Ese dispositivo hay que conectarlo a una fuente de aire y esa fuente de aire se coloca con un humidificador de alto caudal y ahí se conecta al sistema para poder enriquecer la humidificación del paciente. Entonces, eso es una copa humidificadora y se tiene que colocar ahí porque ahí hay una alimentación de gas atmosférico, que es lo que nos está mostrando acá el gradiente de presión barométrica, que permite que tome aire del ambiente para que por diferencial de presiones el aire que llega al paciente llegue humidificado. Por eso los Venturis se tienen que humidificar así. Los Venturis no se conectan a este tipo de humidificadores. Los Venturi no se ponen en este humidificador, no funcionan, no sirven. O se colocan solitos directamente conectados con el nipple o se colocan con este sistema conectado a un sistema de aerosolización Puritan con aire para que pueda enriquecerlo. Lo que pasa es que es muy engorroso y es bastante complejo, pero ese es el uso de ese dispositivo. Yo creo que ya salvaron la noche, ese es el aprendizaje de la noche, porque muy poca gente sabe para qué sirve eso. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, el tema con los niños es un tema importante para resaltar nuevamente. Acuérdense que flujómetros pediátricos y neonatales deben manejarse al mismo paciente. Aquí tenemos un flujómetro neonatal, acá tenemos un flujómetro pediátrico. Nunca conectar un niño a un flujómetro adulto con una cánula. Nunca, nunca, nunca. Si lo hacemos, hacemos un neumoencéfalo, hacemos una hipercapnia o hacemos un volutrauma. ¿Y cómo monitorizamos los pacientes? Este sí es un bonus track. Yo les decía al principio que una de las cosas que más ha pululado en el mercado han sido los oxímetros. Y más que todo, los oxímetros pequeñitos, así parecidos a estos que están aquí abajo, chinitos, que inicialmente compraban en 120,000 y que ahora incluso a 40,000 pesos. Y lo compran en cualquier farmacia, en cualquier agachis, en cualquier lado. ¿Qué pasa? La oximetría funciona a partir de la absorción de luz roja y luz infrarroja. La luz roja tiene un gradiente de mayor capacidad o mayor afinidad por la hemoglobina no saturada, o sea, la oxihemoglobina venosa. Y la luz infrarroja tiene un menor gradiente por la hemoglobina saturada, por ende lee mejor la hemoglobina arterial o la oxihemoglobina arterial. Entonces yo necesito que el oxímetro tenga unos índices de absorción de luz roja que sean mínimo de 660 nanómetros y de luz infrarroja que esté entre 920 a 940 nanómetros.
Si ustedes van y miran las especificaciones técnicas del equipito que ustedes pueden tener por ahí comprado, van a encontrar que la luz roja de su equipo está más o menos en 540, muy por debajo, y la luz infrarroja por lo general está alrededor de 800. Es decir, no sirven para un carajo. Si yo tengo una lectura de luz infrarroja por debajo de 910, ya tengo errores en la medición. Y si el paciente tiene hiperfusión, si el paciente está frío, si el paciente está cianótico, si el paciente tiene las uñas pintadas, simple y llanamente el valor que ustedes van a leer ahí va a tener una alta sensibilidad de que sea saturación venosa. Y acuérdense que la saturación venosa es mucho menor que la saturación arterial, por ende van a tener falsos positivos. Y eso va a ser gravísimo porque los va a llevar a tomar decisiones sin sentido y van a tener pacientes mal diagnosticados. Es ahí donde se marca la diferencia en la tecnología. Entonces mi mensaje, si van a comprar llaveritos de esos baratos de 50, 70 mil pesos, cómprenlos como llavero, que como llaveros suelen ser bonitos, colóquenlos en pacientes aliviados para chicanear de que ustedes tienen algo que le hace brillar el dedito, pero por favor no lo usen en un paciente enfermo, porque es un actuar irresponsable y de alto riesgo para el paciente. Se necesitan oxímetros buenos y desafortunadamente un oxímetro bueno tipo fingertip, que así se llaman las referencias de dedo, estaría por encima de los 500.000 pesos. Entonces, compren cositas buenas, hagan el esfuercito, pero si les interesa el bienestar del paciente, hay que tener buena tecnología. Y sería irresponsable cometer errores diagnósticos teniendo el conocimiento que ahora tienen. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuando estaban por ahí estudiando fisiología, les hablaron mucho de la curva de disociación de la hemoglobina. Y esta curva de disociación de la hemoglobina va a tener unas repercusiones bastante importantes en la fisiología del paciente. ¿Qué pasa si yo tengo en el paciente una desaturación grave que mi oxímetro no lee? La mayoría de los oxímetros que les estoy diciendo, ustedes leen en la ficha técnica y les dicen margen de precisión del 95% al 100%, más o menos 2%. Después le dicen del 90 al 95%, margen de precisión del 3%. De 85 a 90%, margen de precisión del 5%. De ahí para abajo no dicen nada. O algunos son un poquito más descarados y llegan hasta el 80%. Pero resulta que cuando usted llega al 80% y el paciente tiene una desaturación grave, el oxímetro le va a marcar 80% y posiblemente el paciente esté saturando 60, 50 o menos y tiene una desaturación grave que usted no se dio cuenta. Ese es el problema con esos oxímetros. Entonces, mucho cuidado con la tecnología porque imperdonable no poder ayudar, pero definitivamente perjudicar al paciente no tiene precio. Eso definitivamente es altamente riesgoso y debería ser punitivo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Doc, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta pequeñita. ¿Y usted qué marca de oxímetro recomendaría? Mira, hay buenas marcas en el mercado y afortunadamente hay varias. Yo no trabajo con ninguna, no tengo afinidad comercial con ninguna, entonces después de haber hecho la declaración de que no tengo ningún conflicto de interés, te podría decir que las que hoy están dando mayor seguridad y precisión serían la marca Nonin, la marca Máximo y la marca Nelcor. ¿Podría repetir las dos últimas, por favor? Máximo con doble S, Máximo. Y la marca Nelcor. ¿Puede escribirla en el chat, doctor Javier? Claro que sí. Para que les quede claro. Bueno, yo no soy muy usuario de ¿cómo es que se llama esta vaina donde estamos?
Zoom. De esta plata de Zoom. ¿Por dónde me meto para el chat? Ah, ya vi, por acá. More. Show record participantes. Invite. No fue por ahí. Ya, no. Creo que por aquí sí va a ser. No sé si lo están viendo en pantalla. Una pregunta, ¿y estos equipos que usted nos sugiere, más o menos cada cuánto sería la calibración? Esos equipos no requieren calibración. Bueno, muchas gracias. Sí, yo sé que estás pensando que la habilitación le pide que tengas calibración, pero son libres de calibración. Lo que hacen algunos es ir a un laboratorio de metrología, colocan el dedo, hacen una medición continua, registran los parámetros y te dan un informe diciendo que el equipo está calibrado. Pero son tecnologías microprocesadas selladas que no necesitan calibración. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alcanzaste a ver, Steven, los nombres de los equipos? No se ve. Yo no sé lo si seré veo, solo yo. No se ve ahí en pantalla. No está, está en el chat. Están en pantalla. En la pantalla, sí. Sí lo alcanzan a ver en la pantalla, ¿no? Sí, muchas gracias. Okay. Y en la pantalla está. Listo. Bueno. Entonces, seguimos. ¿Ustedes todos trabajan en home care o también trabajan en la parte hospitalaria? En estos momentos, los que estamos conectados de Médica Colombia, pues prestamos la atención domiciliaria, pero hay participantes de otras partes, por favor, los que trabajan en el ámbito hospitalario. No, pero igual, si hay, solamente es para tocar este tema. Sí. Pasaba derecho. Yo creo que sí hay. Bueno, pues entonces en el ámbito hospitalario. pasamos un poco rápido y si quieren que haga algún énfasis, me lo comparten. Uno de los problemas grandes que tenemos hoy en Colombia por la pandemia es que se nos está acabando el oxígeno, principalmente el oxígeno institucional. Yo hice un documento hace unos días que lo compartí en redes sociales con las distintas autoridades sanitarias, que fuera un documento guía para poder tener como un análisis de todo lo que representa una red de gases medicinales hospitalarias y adicionalmente, pues, qué acciones se podrían tomar para mejorar un poco el proceso. ¿Qué pasa? Los que trabajan en la parte institucional, bueno, casi todos hemos estado por ahí metidos en algún momento. Vemos de que hay unos tanques gigantes colocados dentro de las instituciones. Esos tanques son tanques de almacenamiento de oxígeno criogénico. Obviamente se almacena en litros líquidos y acuérdense en que un litro líquido equivale a 860 litros gaseoso. Y el tamaño de este tanque se calcula a partir de lo que se espera que va a funcionar en la clínica. Entonces la clínica va a tener urgencias, la clínica va a tener cuidado intensivo, la clínica va a tener cuidados especiales, la clínica va a tener hospitalización, la clínica va a tener cirugía, la clínica va a tener sala de emergencias. Y dependiendo de esto, pues se define una cantidad de tomas de oxígeno que va a tener la institución y dependiendo del servicio se saca una estimación media de cuál va a ser el consumo. Entonces, supongamos que tenemos un hospital, una clínica de 200 camas, donde las 200 el 10% es para cuidado intensivo, o sea 20, donde las 200 el 15% es para emergencias, entonces tenemos 30, ya ahí hay 50 camas que estarían destinadas solamente para alto consumo. Desde las 200 camas, 50 van a consumir 15 litros por minuto, lo que me llevaría a tener dentro de mi potencial de consumo unas condiciones de gas o una demanda de oxígeno de más o menos unos 750 litros por minuto en 50 camas, ¿cierto? Si esos 750 litros por minuto yo los multiplico por 60 y los multiplico por 24, eso me daría que me voy a gastar 1 millón de litros diarios solamente en 50 camas.
Las otras 150 camas restantes, yo me espero gastar un promedio, que puede ser la mitad, la mayoría lo calculan en 7, entonces tengo 7 litros por minuto por 150 camas, por 60, por 24, me daría que me va a gastar 1.500.000 litros. Entonces, 1,5 millones más 1 millón que tenía proyectado, yo estimo que diariamente me voy a gastar 2,5 millones de litros. Esos 2,500,000 litros que yo me voy a gastar, si yo lo divido por los 860 litros que me estaría dando la red de la gasificación, el coeficiente de gasificación, eso me estaría dando una cantidad de 290 litros líquidos de oxígeno. Entonces yo digo que el tanque le voy a colocar 1.000 litros, que sería una tonelada de oxígeno, y con eso estaría cubriéndome 4 días. Entonces cada 4 días va a llegar el camión de oxígeno a recargar, y así es que más o menos se sacan los cálculos. El problema es que ahorita con la pandemia terminamos castigando camas de hospitalización para volver las UCRIs o para volver las salas respiratorias, terminamos castigando quirófanos para volverlos a las respiratorias, y toda la clínica pasó de gastarse 2,5 millones de litros a tener 200 camas por 15 litros por minuto, por 60 minutos, por 24 horas, y ya se estaría gastando 4,300,000 litros. Y resulta que el tanque se proyectó para abastecer 2 millones de litros. Entonces, ¿qué pasó? Que ya el tanque no me va a durar 2 días, sino que me va a durar medio día. Y es ahí donde empieza la crisis del oxígeno. Entonces, tenemos que tener muy claro, principalmente los que trabajan en la parte respiratoria, trabajar muy de la mano con el personal de bioingeniería y con la regencia de farmacia para determinar cuál es la capacidad de abastecimiento de oxígeno que tienen desde el tanque madre, cuál es la capacidad que tienen en estos momentos o cuál es la cantidad de consumo de oxígeno que están generando ustedes en estos momentos por la demanda de los pacientes, y poder decirle a la junta directiva, a la gerencia o a la administración: doctor, no podemos poner más camas UCI, no podemos poner más camas UCRI, no podemos más porque vamos a terminar matando a todos los pacientes, porque el camión de oxígeno solamente alcanza a venir una vez al día y el oxígeno que tenemos nos alcanza para mediodía. Entonces tengan eso como un acto de responsabilidad, y ustedes como profesionales de la salud encargados del cuidado respiratorio, es un conocimiento que es inherente o que tiene que ser inherente al ejercicio de su profesión, y que ayudaría demasiado a salvar vidas si trabajan alineados con esta información. Entonces es muy importante siempre que calculen, cuantifiquen cuál es la cantidad de consumo de gas, principalmente cuando hablo gas, hablo de oxígeno, acorde a los dispositivos que estén usando. Ahora bien, entramos en la moda de los sistemas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo, dependiendo del dispositivo, podemos gastarlos 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80 litros, y eso aún va a acelerar el consumo. Si vamos a utilizar los sistemas de tipo Hemlet o tipo escafandra o cascos, como lo quieran llamar, si utilizo esto con un generador de flujo tipo BiPAP o con un sistema tipo CPAP, voy a gastar menos oxígeno si lo hago directamente con un blender de gases o directamente a un flujómetro de 70-80 litros. Tengan eso en cuenta. Si en el hospital donde ustedes trabajan utilizan ventilación de alta frecuencia neonatal, tengan en cuenta que los ventiladores neonatales gastan más oxígeno que los ventiladores convencionales. Si ustedes tienen un paciente con ventilación mecánica en modo soportado, gasta más oxígeno que si está en un modo asisto controlado. Si ustedes tienen un paciente que está ventilándose en un modo automático con insuflación de gas traqueal, va a gastar más oxígeno que si está en un modo asisto controlado. Todo eso es información que tenemos que conocer, porque hace parte del análisis dinámico de los sistemas de abastecimiento de oxígeno, y que obviamente ustedes tienen que ayudar a evaluar y a calcular el riesgo. La otra cosa importante, en los distintos servicios de salud, ustedes van a tener información en varias partes donde van a ver unos tableros de alarma de presión de la red de oxígeno. Todos los sistemas deben de estar presurizados entre 40 a 60 PSI, que es la presión de la red. La mayoría mantiene 55 o 60. Si la presión de la red usted ve que se está cayendo, tiene la obligación de activar una alarma, de ir al ingeniero biomédico o al regente de farmacia: se me está cayendo la presión de la red.
¿Por qué puede estar pasando eso? 1, porque el oxígeno se está acabando. 2, porque como incrementamos el gradiente de consumo, el gradiente de gasificación del blend, del canister de venteo, se congela. Y al congelarse va a bloquear los ductos de salida de oxígeno y se va a obstruir. Y van a tener que requerir descongelarlo de forma urgente, si no, se va a quedar sin oxígeno el hospital. Con el tanque lleno, pero sin oxígeno en la red. Entonces, esta información es muy crítica para el proceso de atención. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es, estos son los sistemas de la red, de estar monitorizando estos relojes o las alarmas, ya en muchas partes los encuentran digitales, y estar haciendo esos alertamientos. La otra cosa que tienen que conocer es cuál es la cantidad de tiempo de backup o de reserva que les da el manifold de emergencia para que puedan actuar en caso de una emergencia. Si el tanque se congela, ¿cuánto tiempo les da el manifold de reserva, que es el sitio donde... No, así para que tenga una foto. Sería más o menos esto, lo que es el manifold, es una partecita por allá, por el área de servicio, donde van a haber varios cilindros conectados. Primero, asegúrense que siempre estén llenos. Y segundo, tengan claridad cuánto tiempo les dura en caso de una emergencia. Porque si ustedes no saben cuánto les va a durar y nadie tiene esa información clara, posiblemente este sistema se acabe en minutos. Y si se acaba en minutos, se mueren todos los pacientes que estén dependientes de ventilación mecánica, porque el oxígeno no va a tener abastecimiento. Tengan mucho cuidado con eso. La mayoría de estos manifolds se hacen proyecciones para que tengan entre 2 a 12 horas de backup, pero en condiciones de uso normal, donde lo que les decía ahorita, de 200 camas, 150 van a estar a 7 litros y 50 van a estar a 15, y no cuando las 200 camas están a 200 litros, a 15 litros. Entonces la duración ahí se va a caer y van a tener una situación bastante crítica, y ver morir los pacientes ahogados no es un tema que vaya a ser fácil. Entonces les doy esa recomendación, les hago esas observaciones para que por favor lo tengan muy presente dentro de su actuar. Bueno, solamente para resumir, los sitios más críticos donde vamos a tener nosotros la operación del oxígeno siempre van a ser en las unidades de emergencia, en las unidades de cuidado intensivo, en los quirófanos y posteriormente en hospitalización. Entonces, como son sitios tan críticos, en salas de emergencia por lo general vamos a utilizar o estamos utilizando en la pandemia máscaras de no reinhalación y estamos utilizando sistemas de alto flujo. Como hay desabastecimiento de oxígeno, la recomendación en este caso es utilizar máscaras de oxígeno simple y máscaras de no reinhalación hasta que logremos hacer una evolución con el paciente, no utilizar Venturis porque vamos a tener mayor dispersión de aerosoles. En cuidados intensivos podemos utilizar máscaras de no reinhalación, Venturis economizadores. Acá los pacientes van a estar aislados, tenemos mejor sistema de recambio de aire acondicionado y mejor filtración por los filtros HEPA del hospital, entonces eso nos puede ayudar a proteger. Sin embargo, tenemos que extremar las medidas de bioprotección y obviamente utilizar sistemas de ventilación mecánica. En los quirófanos, muy importante, siempre que no estén en uso, desconectar las máquinas de anestesia. Las máquinas de anestesia tienen un mecanismo que se llama guarda hipóxica y es un mecanismo de protección para el paciente que en la eventualidad de que se vaya la luz en el hospital, que la máquina se apague, el paciente siga recibiendo oxígeno. Por ende, si la máquina está apagada, pero está conectada, va a seguir gastando oxígeno. Entonces, asegúrense siempre que cuando no esté en uso la desconecten para evitar desperdicios de oxígeno. Y en hospitalización, pues también la idea es utilizar dispositivos que nos permitan economizar al máximo oxígeno porque tenemos un desabastecimiento general en el país. Eso sería lo que tendría para compartirles hoy. Pues yo sé que es mucha información, es mucho contenido, pero ¿les parece si dejamos unos 10 minuticos para preguntas y para interactuar ya un poco más dinámicamente? Y también para yo descansar un poco mi garganta.
No, Doc, yo pienso que quedó muy claro para todos nosotros. Mil gracias por su capacitación, de verdad, yo pienso que fue gran ayuda para todos nosotros. Y de antemano, muchas gracias por su tiempo y pues por aclararnos muchas dudas. Bueno, no, fue con el mayor gusto. Es muy importante siempre que busquemos entender muy bien las herramientas con las que estamos trabajando. Es fundamental hacer siempre un muy buen análisis clínico-patológico, una buena correlación clínico-patológica del paciente, para con base en eso poder determinar cuál es el dispositivo correcto para utilizar en el paciente y mejorar su terapia. Y obviamente, cuando tengan dudas, pregunten. Es mejor quedar frente a una situación como alguien quien no sabe, pero preguntó y corrigió, que quedarse callado y asumir verdades inconclusas que puedan representar riesgos para la vida del paciente y obviamente riesgos para su vida legal. Entonces, espero haberles servido. Por medio de Paola, pues pueden contactarme. Igual en el documento que compartí, pues también están mis números de contacto. Estoy por aquí en Medellín y en lo que pueda servirles con el mayor gusto. Muchas gracias, doctor Javier. Para Médica Colombia también es muy importante contar con este tipo de conversatorios porque nosotros sí tenemos un enfoque centrado en la seguridad del paciente. Bueno, me alegra mucho. Bueno, que tengan una feliz noche. Me encantó compartir con ustedes este espacio. Chao, chao. Muchas gracias.